del derecho mercantil, ¿sí? Así que vamos a cargar los mensajes ahorita otra vez. Vamos a iniciar a trabajar, compañeros. Ujú. Bien, vamos a ver las diapositivas. Había leído aquí unas preguntas, ahorita quiero verlas. Dice, disculpe, no me quedó claro quién es el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Bueno, ¿qué diferencia tiene un banco con un grupo financiero? ¿Con qué artículo se relaciona el Código Civil, el derecho de retención, 682, la nulidad de las obligaciones, la calidad de las mercancías, ya que en estas últimas 3 clases no se mencionó la relación con el Código Civil? Dijo que no se acordaba si ya se los había dicho o no. Bueno, vamos, yo me imagino que usted me está hablando, compañero Juan Carlos, en relación a las características de las obligaciones y de los contratos mercantiles. Vamos a hacer un repaso así rápido porque ya lo habíamos trabajado antes y pues yo les hago una comparación, ¿verdad? En relación al derecho mercantil y al derecho civil, solo para entender mejor, pero no es que todas tengan pues una relación directa con el derecho civil, ¿verdad? Sino lo que hacemos es comparar las dos situaciones en relación a nuestro derecho mercantil. Permítame que voy a grabar mi clase, se me había olvidado. Bueno, ahí estamos entonces. Entonces vamos a retomar lo que estábamos viendo y les decía que las instituciones del derecho mercantil no significa que todas las vamos o tienen directamente relación con una institución que también la encontramos en el Código Civil, sino lo que yo hago es mejorar nuestra comprensión, pues hacer una comparación de cómo se estudia o cómo lo maneja el derecho civil y cómo lo estudiamos a través del derecho mercantil, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando hoy una etapa muy bonita en relación a nuestro derecho mercantil y son conocer todos los contratos mercantiles típicos. Vamos a trabajar de último, espero en la última sesión, vamos a trabajar los contratos mercantiles atípicos, es decir, aquellos que no están en nuestro Código Civil. Quiero abrir mi presentación de la semana número 9 para poder responder esta pregunta, compañeros, y retomarla. Bueno, si ustedes se dan cuenta, vamos a trabajar, por favor, nuestro código de comercio y vamos a verlo a partir de el artículo 3 de nuestro código de comercio, a partir, veamos, del artículo en relación a las obligaciones, ¿verdad? Me está abriendo mi presentación. Quiero de una vez. Bueno, en relación a las características de los contratos. Muy bien, vamos a ver, ahí está. Vamos a ver ya los contratos mercantiles. Tenemos la 9 ya. Ya vamos a empezar con la número 10 que tenemos hoy esta semana. Bueno, vamos entonces con las características de las obligaciones mercantiles, compañeros. Ahí estamos. Déjenme comparto pantalla otra vez para responder así rápido.
Bueno, aquí estamos. Vamos a ver obligaciones y características de las obligaciones y contratos mercantiles. Aquí estamos. Yo no sé si tienen ustedes, quiero ver que si hasta acá en nuestro código, en nuestra presentación, pues ya no hay. Bueno, ahí estamos, solidaridad de los deudores. Empezamos con el 674 del Código Civil, del Código de Comercio, perdón. Y la solidaridad, les voy a ir así rápidamente, el 674 se relacionó 1348, 1352 y 1347 del Código Civil. Se los voy a pasar así rápido porque como la clase ya la dimos, entonces compañero ya no se las puedo volver a explicar, ¿verdad? Pero la exigibilidad que está tenemos la relación que es en el artículo 1283. La mora mercantil que la tenemos en el 677 del Código de Comercio se relaciona con el 1428 y 1430 de nuestro Código Civil. El derecho de retención que está en el artículo 682 se relaciona con el artículo 1715 de nuestro Código Civil. Por favor, la nulidad de las obligaciones del 689 se relaciona con el artículo 1257 Código Civil. Calidad de las mercaderías, que es el 690, se relaciona con el 1321 del Código Civil. Capitalización de intereses, que está en el 691, se relaciona con el 1949 del Código Civil y el vencimiento de las obligaciones de trato sucesivo. Esas es cuando las explicamos, ¿verdad? El 693 y se relaciona con el artículo 1940 y 1836 de nuestro Código Civil. De ahí vamos a ver con las características de los contratos. 670 se relaciona con los contratos mercantiles. El artículo 1670 tiene que ver con el 1599 del Código Civil. Formalidad de los contratos que tiene el 671. Este no tenemos porque pues prácticamente lo único que nos dice es que en civil son formales y en el Código de Comercio pues no son tan formales, ¿verdad? Contratos mediante formularios que están en el 672. Después tenemos libertad de incumplimiento de las leyes fiscales que está en el 680, que es otra característica de los contratos que tampoco tenemos relación con el derecho civil. Libertad de contratación que está en el 681, tampoco tenemos un fundamento y efectos de la cláusula rebus sic stantibus, ¿verdad? Que está en el 688 y esa tenemos relación con el Código Civil que es el artículo 1330, ¿verdad? Bueno, entonces retomemos compañeros, estábamos así viendo las obligaciones de los contratos mercantiles y vimos los contratos, cómo van a ser, ¿verdad? Los contratos mercantiles, cómo se clasifican los contratos, cómo tienen que ser los contratos, las características de los contratos mercantiles. Ya vimos las especies de compra-venta y vimos el suministro. Vimos también el contrato estimatorio, que es el que nosotros le decimos contrato a consignación. También vimos el contrato de depósito mercantil y aquí tiene que ver la ley de almacenes generales de depósito, los elementos de este contrato, las operaciones de crédito. Bueno, yo creo que aquí nos quedamos con las operaciones de crédito, ¿de acuerdo? Entonces retomamos nuestra presentación a partir de donde nos quedamos, que son las operaciones de crédito, y vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. Si tienen ustedes alguna otra duda o pregunta, ustedes me pueden decir, compañeros. Bueno. Vamos a ver entonces hoy ya los contratos relacionados con las operaciones de crédito. Estos contratos de las operaciones de crédito, aquí estamos, muy bien. Vamos a ver acá. Los contratos de las operaciones de crédito las encontramos a partir del artículo 718 de nuestro Código de Comercio. El primer contrato que tiene que ver con las operaciones de crédito es la apertura de crédito y está en el artículo 718. Vamos a ver qué dice. Por el contrato de apertura de crédito, un sujeto denominado acreditante, ahí encontramos el primer sujeto que es el acreditante, se obliga frente a otro sujeto llamado acreditado, ese es el otro sujeto, a poner a su disposición una suma de dinero o a contraer obligaciones por cuenta del acreditado. Y el acreditado, a su vez, se obliga a restituir las sumas que dispuso o las que se pagaron por su cuenta.
más los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. ¿Cuáles son las características de este contrato de apertura de crédito? Es un contrato principal porque no necesita de otro. Bilateral porque vemos que hay un acreditante y un acreditado. Oneroso porque todos los contratos mercantiles son onerosos. Conmutativo, ¿verdad? Sabemos la responsabilidad de los derechos. Y es consensual porque tiene que haber un consenso, tiene que ponerse de acuerdo las partes en relación a la apertura de crédito. ¿Cuál es la naturaleza de este contrato? Unos dicen que es un contrato de mutuo, saben ustedes que es un mutuo, ¿verdad? Es como un préstamo. Dicen los que defienden la naturaleza jurídica, que es de un contrato de mutuo, dice que las circunstancias de que en este contrato se dé la restitución del valor recibido, o sea, me dan una cantidad y yo devuelvo la misma cantidad y se paguen intereses, fundamentan esta teoría. Pero la crítica se le hace a esta teoría es que la apertura de crédito no solo se entrega dinero, sino que también se pueden saldar obligaciones frente a terceros. Otros dicen que es un contrato preliminar. Esta teoría considera entonces que la teoría de la apertura de crédito como contrato es un contrato preparatorio, porque después viene un contrato más importante y por eso preliminar de otros contratos. Pero sucede que en la apertura de crédito no se está preparando ningún otro contrato. La relación jurídica entre las partes existe por sí misma con un carácter especial. Y otros dicen que la teoría de Francisco Messineo, y esta teoría establece que lo fundamental es considerar que este contrato es principal y por lo mismo los efectos los surte el mismo sin referirse a otro, ¿verdad? Por eso podemos decir que la teoría en relación a la naturaleza jurídica de este contrato es la última, en donde decimos que es un contrato principal y es un contrato autónomo, que no necesita de la subsistencia de otro contrato, ¿verdad? Leamos ahora el concepto que lo tenemos en el artículo 718. Dice, por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a contraer obligaciones por cuenta de este, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Esto es, en el artículo 721 dice que el acreditado podrá disponer a la vista total o parcialmente el importe del crédito. Vean ustedes, cuando nosotros abrimos, y es un ejemplo muy fácil en relación a la apertura de crédito, vamos a ver que nosotros, por ejemplo, vamos y yo deposito una cantidad de dinero en un banco. Pongo una cantidad, por ejemplo, una cantidad de 20,000 quetzales y esos 20,000 quetzales le podríamos llamar nosotros el contrato de apertura de crédito. ¿Por qué? Porque el banco va a recibir, el acreditante dice, se obliga frente a otro sujeto llamado acreditado a poner a su disposición una suma de dinero. Y entonces una persona pone a disposición de la otra una cantidad y hasta esa cantidad es la que se puede disponer, ¿verdad? Podría ser que yo tenga la disposición de poner esa cantidad, ¿verdad? O podría ser que el banco, mejor dicho, ponga una cantidad, porque hablemos de una financiera, no vamos a hablar de personas, sino vamos a hablar de entidades que son las legalmente acreditadas para una apertura de crédito. Entonces pone, por ejemplo, un banco a mi disposición una cantidad de 50,000 quetzales y yo voy a disponer hasta ese tope. Pero en algún momento yo le tengo que devolver y tengo la obligación, estoy contrayendo esa obligación de poner nuevamente o de ir pagando, ¿verdad? O de depositar o de reponer esa cantidad de dinero a la entidad que me está dando ese crédito. Por eso se dice que decían que era un contrato de mutuo, ¿verdad? Porque se pone a disposición de una cantidad. Mucho se ha discutido en relación a que la apertura de crédito se parece más o menos como al uso que se le da a la tarjeta de crédito. Podría ser muy parecido, sin embargo, en nuestro código de comercio tenemos más adelante la tarjeta de crédito, entonces no las podemos juntar con la apertura de crédito, puesto que en el código de comercio aparece otra figura muy similar a esta, pero ya se le llama la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces tenemos cuáles son las obligaciones del acreditante, poner a disposición del acreditado una suma de dinero y a contraer obligaciones por cuenta de este. La obligación del acreditado es restituir el dinero de que se dispuso o a proveer el dinero y a pagar gastos, comisiones e intereses. ¿Cuáles son los derechos del acreditante? ¿Verdad?
poner a disposición, ¿verdad? Primero, que se le restituyan las sumas que haya retirado el acreditado, que se le provea el dinero necesario para pagar las obligaciones del acreditado y que se le paguen todos los gastos, las comisiones y los intereses que se le hayan causado. Y vamos a poner otro ejemplo que no sea crediticio, es decir, que no sea con una entidad bancaria. De disponer el dinero, los derechos del acreditado son disponer el dinero que se le acredita y que se le paguen las obligaciones por su cuenta. ¿Cuáles son las modalidades de la apertura de crédito? Permítame solo que se me quiere ir mi llamada. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver entonces cuáles son las modalidades. Ahí estábamos con las modalidades. Primero, hay una modalidad que es la garantizada. La garantizada se da cuando la obligación del acreditado se garantiza con hipoteca, con prenda o confianza. Cuando hablamos de una hipoteca es que ponemos como garantía un bien inmueble. Cuando hablamos de una prenda es que ponemos como garantía un bien mueble. Y cuando hablamos de fianza es que ponemos en garantía a otra persona que se le llama fiador. Esa es la diferencia entre estas tres garantías. Al descubierto, se le llama así a la apertura que no tiene más garantía que la confianza mutua entre las partes. Es decir, que no existe ninguna garantía, sino solo la palabra y la confianza que existe. Es cuenta corriente, es aquella modalidad en que el acreditado puede hacer remesas o abonos antes de que deban pagarse, en cumplimiento parcial o total de la cantidad acreditada, y si el plazo no se ha vencido, puede seguir haciendo uso de la cantidad original. Y terminación, ¿cómo puede terminar este contrato? Puede terminar cuando se vence el plazo, también anticipadamente si el acreditado lo comunica por escrito al acreditante o por medio de notario denunciándolo a otra parte. Esas son las características de este contrato. Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo de este contrato de apertura de crédito. Por ejemplo, una persona va a realizar una construcción de un edificio y entonces no quiere él manejar una cantidad en relación a, pongámonos así como a estar gastando y comprando material y comprando material. Entonces va con esa persona, la dueña de la ferretería, y hace un contrato de apertura de crédito. Le dice, fíjese que, y eso se trabaja mucho, por ejemplo, cuando se hacen contratos para trabajar en las municipalidades, porque el dinero no está allá, sino tienen que esperar cierto tiempo para poder ellos recibir ese desembolso. Entonces van con la ferretería y se dice, mire, yo quiero aperturar un crédito a usted, por ejemplo, de 1 millón de quetzales. Y entonces yo tengo la obligación con usted de pagarle ese 1 millón de quetzales y vamos a abrirle un contrato de apertura de crédito, es decir, usted me va a prestar esa cantidad en materiales. Por eso se dice que no solo puede ser en dinero, sino también en materiales o en otros productos. Y entonces la ferretería le va a estar surtiendo productos hasta la suma máxima que le va a poner a disposición al acreditado, ¿verdad? Entonces la persona va a poder recibir el material, ya sea el cemento, hierro, lo que vaya necesitando para la construcción, y va a ir revisando hasta dónde llega su crédito, ¿verdad? Hasta dónde va la apertura de crédito. Entonces le dan la cantidad o los materiales hasta la suma del 1 millón de quetzales y después él tiene que pagar esa cantidad, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un contrato de apertura de crédito. Contrato de descuento. Este contrato de descuento recientemente tuvo una reforma en el decreto número 1/2018, porque es del 2018, que es la ley de contratos de factoraje y de descuento. El contrato de descuento se entiende entonces ahora por el contrato de descuento, el descontatario, que es la persona que aparece ahí como sujeto, el descontatario cede a favor del descontador, ahí encontramos el segundo nombre o la segunda persona, un derecho de crédito de vencimiento futuro a cambio de un monto acordado previamente entre ellos. Este es un contrato de descuento. Artículo 3 dice, objeto del contrato de factoraje y el contrato de descuento. El contrato de factoraje y el contrato de descuento puede ser respecto de cualquier derecho de crédito, ya sea que exista en el momento en que se hace la cesión o posteriormente sobre un derecho o sobre un conjunto o masa de derechos de crédito.
Pueden cederse derechos de crédito que nacen en virtud de obligaciones crediticias o los que surgen por cualquier tipo de obligación contractual, quedando diferenciada, ya pongamos ahí atención, quedando diferenciada la obligación contractual del derecho crediticio que nace en virtud de la misma. Pueden cederse los derechos de crédito con o sin responsabilidad por parte del cedente. La cesión puede hacerse respecto de derechos de crédito originados en la República de Guatemala o en el extranjero, sobre la totalidad o de forma parcial, cuando el derecho total, perdón, cuando el derecho de crédito total sea asignado o cedido de forma sindicada por el cedente entre varios cesionarios. Como consecuencia entonces de la cesión, el cesionario, que es el otro sujeto que aparece dentro de este contrato, puede realizar todas las gestiones, las acciones, las excepciones, los recursos y las actuaciones necesarias para cobrar el derecho de crédito cedido a su favor. El cesionario gestionará el cobro de uno o varios derechos de crédito, salvo pacto en contrario. El cesionario es el que lo va a hacer, ¿verdad? Los derechos de crédito serán reputados como bienes muebles, por lo que el contrato de factoraje y el descuento será considerado una venta a plazos de bienes muebles. Esto lo vamos a encontrar. Y esta ley o este decreto ya lo leyeron ustedes en su listado, ¿verdad? En su listado de leyes que tenemos, ustedes ya lo leyeron, es decir, que ustedes ya habían pues visto esta reforma, porque ya en nuestro listado general de leyes ya pasó la fecha de la lectura, que es el decreto 1/2018. En relación a este contrato de descuento, se le llama principalmente contrato de descuento porque vamos a ver que una persona, por eso dice el contrato de descuento, el descontatario cede a favor del descontador un derecho de crédito de vencimiento futuro a cambio de un monto acordado previamente entre ellos. Yo tengo a mi favor un crédito, pero ese crédito vence, por ejemplo, en el mes de diciembre del año 2023. Entonces, en esa fecha yo tengo un documento de crédito, ¿verdad? Un título de crédito y, por ejemplo, tengo un pagaré. Y entonces en ese pagaré yo voy a recibir, por ejemplo, 100,000 quetzales, pero los voy a recibir el 1 de diciembre del año 2023. Pero yo voy a salir de viaje o tengo una urgencia de dinero y yo necesito recibir ese dinero antes del 1 de diciembre del 2023. Pero como es un título de crédito, en el título de crédito nadie me obligó a mí a pactar que yo voy a recibir ese dinero hasta el 1 de diciembre del 2023, yo ya no puedo ir y decirle a la persona que es la persona que me adeude esa cantidad de dinero, no le puedo decir, mire, ahora mejor usted deme el dinero antes, porque ahora me va a servir a mí el dinero. No se puede hacer porque esos son documentos, títulos de crédito que son formales. Y entonces lo que yo puedo hacer es celebrar un contrato de descuento. Veamos ahora la definición. Por el contrato de descuento, el descontatario cede a favor del descontador un derecho de crédito de vencimiento futuro. Entonces, mire, le digo, fíjese que yo tengo a mi favor un pagaré y ese pagaré es de 100,000 quetzales y yo voy a recibir 100,000 quetzales el 1 de diciembre del año 2023, pero a mí me urge el dinero ahorita y yo necesito hacer un contrato de descuento. Entonces, por eso se le llama contrato de descuento, porque la persona va a recibir los 100,000 quetzales el 1 de diciembre del 2023 y a mí, porque yo voy a celebrar este contrato de descuento, ¿verdad? El descontador entonces me va a dar a mí una cantidad y va a decir, mire, yo le voy a dar, pero yo le voy a dar a usted no 100,000 quetzales, sino le voy a dar a usted, por ejemplo, 75,000 quetzales. Y esa cantidad, que son los 25,000 quetzales, ese es el descuento. Por eso dice, el contrato de descuento, el descontatario, yo, que tengo, que voy a recibir hasta el 1 de diciembre de 2023, cedo a favor del descontador, la persona que me va a dar los 75,000, un derecho de crédito de vencimiento futuro, ese pagaré que está a futuro, a cambio de un monto, esos 25,000 quetzales, acordado previamente entre ellos. Entonces la persona me va a dar a mí ya no los 100,000, sino los 25,000 quetzales, ¿verdad? Y entonces yo hago cuentas y digo, bueno, voy a prestar los 75,000 quetzales y con el interés y mora todo lo que voy a pagar, entonces mejor me conviene hacer contrato de descuento con ese pagaré que tengo de vencimiento futuro y entonces yo celebro un contrato de descuento, ¿verdad? No vamos a separar aquí la definición de contrato de factoraje y de descuento porque en este decreto 1/2018
los señores que crearon este contrato o este decreto, mejor dicho, pues no lo pusieron juntos. Entonces, tengo que hablar de factoraje y descuento, aunque es una definición que le pertenece más a lo que es el contrato de descuento y no al factoraje, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con el contrato de descuento, que es así de fácil. Vamos ahora con el contrato de cuenta corriente. El contrato de cuenta corriente dice, por el contrato de cuenta corriente mercantil, las partes denominadas en común, o sea, las dos partes se les va a llamar cuenta correntistas, se obligan a entregarse remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza, cuyo valor dinerario constituyen partidas de abono y de cargo a la cuenta de cada cuenta correntista, saldándose las operaciones al cierre del contrato para determinar quién es el sujeto deudor de la relación y exigir el pago en los términos convenidos. Los sujetos que aparecen en este contrato de cuenta corriente, a las dos personas se les llama cuenta correntistas y se obligan a entregarse a remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza, cuyo valor dinerario constituyen partidas de abono y de cargo. Y ahí me quedo. De abono y de cargo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo un negocio y en ese negocio, por ejemplo, yo vendo, digamos, ay, díganme ustedes, vendo, por ejemplo, todo lo de hogar, cortinas y todo lo de decoración de hogar, ¿verdad? Todo lo de eso, ¿verdad? Pero yo trabajo con un socio, ¿verdad? Y ese socio trabaja, por ejemplo, con todo lo de muebles, digamos, todo lo de muebles. Yo trabajo con decoración en relación a, pues, adornos, floristería y todo eso, y mi socio trabaja solo con venta de muebles. Pero los dos al final, pues, damos, por ejemplo, en arrendamiento las cosas que tenemos para eventos. Y entonces resulta que las personas llegan con nosotros y contratan nuestros servicios y entonces los dos, ¿verdad? Somos cuentacorrentistas. ¿Por qué somos cuentacorrentistas? Porque los dos ponemos, ¿verdad? Y nos obligamos a entregarnos remesas recíprocas. Entonces, él va a vender o necesita, por ejemplo, un mueble, pero yo vendo la mesa y entonces él vende el mueble con la mesa y entonces yo le doy la mesa y él vende sus muebles. Después, el otro día, yo, por ejemplo, necesito comprar unos muebles de él y lo complemento con unas cortinas mías. Y entonces al fin de mes, ¿verdad? Veo quién de los dos nos debemos, ¿verdad? Si los muebles de él suman 25,000 quetzales y lo que yo le di suman 30,000 quetzales. Entonces él me adeuda a mí 25,000 quetzales porque no le voy a pagar yo todo porque somos cuentacorrentistas, ¿verdad? Dice, se obligan a entregarse remesas recíprocas de bienes de diversa naturaleza cuyo valor dinerario constituyen partidas de abono y de cargo. Es decir, yo le abonaba lo de la mesa y después me abonaba lo de los muebles y así. Y entonces las operaciones, dice, se saldan al cierre del contrato para determinar quién es el sujeto deudor de la relación y exigir el pago en los términos convenidos. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos, a veces no se me vienen tan buenos ejemplos, pero trato yo de ponerles a ustedes un ejemplo. Podría ser, por ejemplo, también en un negocio, ¿verdad? Y en un negocio que una persona venda, por ejemplo, de el camión, del uso del camión, y la otra persona de la gasolina. Y por cada kilómetro se cobra determinada cantidad para uso de ese camión y la gasolina pues también, ¿verdad? Se va gastando. Entonces al final, al terminar el contrato, se hace la suma de cuántos viajes se hicieron en kilómetros para cobrar el uso de ese camión y se hace la suma de cuántos galones de gasolina se utilizaron. Y entonces, tanto el dueño del camión como también el dueño de la gasolinera hacen ese contrato, esa cuenta corriente y determinan quién es el que, si se suma el camión o la gasolina y quién le debe a quién, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de contratos de cuenta corriente. Las características que es un contrato principal, porque no necesita de otro contrato. Es bilateral porque hay dos partes o más. Es consensual porque hay consenso, es oneroso porque hay dinero de trato sucesivo, porque se da en partidas y en cargo, en abono, cargo y partidas. Cierre del contrato, el cierre de la cuenta no es la terminación del contrato, es decir, que puede seguir. Es solo el acto necesario que se hace para determinar
quién le debe a quién es el acreedor y quién es el deudor, entre las partes del contrato y proseguir el envío de remesas que originan nuevos cargos y abonos en sus contabilidades, ¿verdad? La terminación, si no se fijó el plazo para terminar el contrato, cualquier cuenta correntista puede darlo por terminado en la fecha de un cierre si da aviso con 10 días de anticipación por lo menos. Este es el contrato de cuenta corriente y ese contrato de cuenta corriente lo encontramos en el artículo 734 de nuestro Código Civil. Vamos a ver, ahí estamos en el 730, perdón, de nuestro Código de Comercio. 734 habla de la cuenta corriente, el 739 del crédito cargo de tercero, el plazo para el cierre que ya leímos está en el artículo 741 y ahí estamos en relación a las generalidades de los contratos. Vamos ahora con el contrato de reporto. Este contrato de reporto lo encontramos en el artículo 744 de nuestro Código Civil. Recuerden que esto que estamos leyendo todavía está en el contenido de la semana número 9. No estamos todavía entrando a la presentación de la 10 y no estamos en el 9. Concepto. Por el contrato de reporto, una parte llamada reportado transfiere a otra llamada reportador y ahí encontramos el nombre de los dos sujetos que aparecen y que forman parte de este contrato. Uno se le llama reportado y a otro se le llama reportador. La propiedad de títulos de crédito a cambio de una suma de dinero. ¿Qué es lo que van a negociar aquí en los reportos, en el contrato de reporto? Dice la propiedad de títulos de crédito. Los títulos de crédito ya los vimos, ¿verdad? Ya vimos el cheque, ya vimos, vamos a ver cuál otro, el pagaré, la factura cambiaria, todos esos ya los vimos. Entonces, en el reporto, lo que se hace es la transferencia de títulos de crédito, obligándose este último, es decir, el propietario o el reportador, obligándose a este último a devolver al primero otros títulos de la misma especie dentro del plazo pactado y contra el reembolso del precio de los títulos, el que podrá ser aumentado o puede ser disminuido de la manera que se haya convenido. Entonces, lo que se da específicamente en el contrato de reporto es la negociación de títulos de crédito, ¿verdad? Se pueden negociar cualquier título de crédito en el contrato de reporto. Las características es que es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo, es real porque ahí la entrega de un título de crédito es nominado porque tiene su nombre directamente en nuestro Código de Comercio y es típico porque está legislado en nuestro Código de Comercio. Esas son las características generales del reporto. El reporto es para los títulos de especulación, para títulos sujetos a la oferta y a la demanda del mercado de valores, para las acciones de las sociedades anónimas. Siempre debemos entender y tener como base que el reporto se trabaja, por ejemplo, mucho en las obligaciones de las sociedades de ventures. ¿Por qué? Porque como se van a negociar, ¿verdad? Este tipo que sin ser acciones son títulos de crédito que tienen pueden en el mercado, pueden generar mucho valor o pueden al contrario disminuir, entonces se da esa negociación. Pero vamos a ver, por ejemplo, de otro título de crédito, por ejemplo, las letras cambiarias o los pagarés, que son muy utilizados como títulos de crédito. Entonces, yo tengo un pagaré a mi nombre que, por ejemplo, va a vencer y que me van a dar una cantidad de dinero el 1 de octubre del 2022. Es decir, ya en unos días yo voy a tener a mi disposición, por ejemplo, un pagaré que me van a pagar por la cantidad de 2 millones de quetzales. Pero resulta que yo ese 1 de octubre yo no quiero tener ese dinero, es decir, a mí no me va a servir ese dinero. Puedo entonces buscar a un reportador, ¿verdad? A una persona que lo que hace es negociar títulos de crédito. Digo, mire, fíjese que yo no quiero ahorita tener ese dinero, es más, si yo lo tengo, me lo voy a gastar o no tengo en qué invertirlo, entonces necesito negociar ese pagaré que está a mi favor. Entonces yo se lo puedo dar a usted, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿cuándo lo necesito? Entonces digo, mire, yo necesito esos 2 millones de quetzales con ese pagaré, yo no necesito aproximadamente como en unos 3 años. Entonces, ¿cuánto de más me da usted a ganar esos 2 millones de quetzales para que yo en 3 años reciba ese pagaré? Y no quiero el dinero, sino quiero otro pagaré. Es decir, que voy a tener un nuevo pagaré y inmediatamente voy a tener mi título de crédito. No significa que voy a esperar 3 años para tener mi pagaré. No, él me va a dar otro pagaré y va a decir que voy a recibir el dinero el 1 de octubre, sería del 23, 24, del año 2025.
Y entonces yo recibo otro título de crédito, otro pagaré, pero ya no voy a recibir 2 millones de quetzales, sino voy a recibir, por ejemplo, 2,5 millones de quetzales. Entonces, esa es la ganancia que le voy a tener yo a ese título de crédito, aparte de la ganancia que le va a significar tanto a la persona que va a negociar o que negocia esos títulos de crédito. Al contrario, sería que yo tenga un título de crédito y que yo diga, mire, yo eh, voy a recibir tengo un pagaré que está a mi nombre, pero está para el 1 de octubre del año 2025 y es por 2 millones de quetzales, pero a mí me urge recibir esos 2 millones de quetzales ahorita, el 1 de octubre del 2022, que es lo contrario. Entonces digo, bueno, le voy a conseguir otro pagaré y deme usted ese pagaré que vence el 1 de octubre del 2025 y yo le voy a dar un pagaré que vence el 1 de octubre del 2022, pero ya no va a decir 2 millones de quetzales, sino va a decir, por ejemplo, 1,800,000 millones de quetzales, ¿verdad? Es decir, esos 200,000 quetzales le quedan de ganancia a la otra persona. Entonces, la diferencia aquí entre el contrato de descuento que vimos anteriormente es que allá era una cantidad de dinero en la cual se ponían de acuerdo. Y en cambio aquí, aparte de esa cantidad de dinero, yo voy a recibir a cambio otro pagaré, voy a recibir a cambio otro cheque, voy a recibir a cambio otra letra de cambio o cualquier otro título de crédito, ¿verdad? Porque lo que se negocian en el contrato de reporto son específicamente títulos de crédito. Muy bien. Ustedes vayan anotando ahí sus preguntas que tengan para ir avanzando. Aquí terminamos con el contenido en la semana número 9. Paso directamente ahora a proyectar mi semana número 10, porque tenía pendiente que trabajar con ustedes las operaciones de crédito. Muy bien. Vamos a trabajar entonces este siguiente contrato. Ya les voy a enviar también la presentación de la semana número 10, compañeros. Muy bien. Ahí estamos. Contratos mercantiles, número 2, la segunda semana. Ya va a pasar. Muy bien. Ahí estamos, compañeros. Ahora vamos a trabajar otro cuento y vamos a ver si lo puedo poner en grande, que mi computadora está un poco lenta. Vamos a trabajar ahora este siguiente título de crédito y vamos a hablar ahora del contrato de suministro. Este ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos visto, compañeros. Tal vez el estimatorio también ya lo trabajamos. Voy a ir hasta donde vamos. Contrato de depósito ya lo trabajamos. Apertura de crédito es el que vimos ahora. Descuento. Ah, es que yo creo que de donde nos habíamos quedado armé la presentación. Aquí terminaba aquí estamos. Cartas órdenes de crédito. La carta orden de crédito es la que nos falta y esta la vamos a ver en el artículo 750 de nuestro Código de Comercio. Y dice así, la carta orden de crédito es un contrato que se formaliza en un documento privado o en un documento denominado carta orden de crédito, por medio del cual quien lo expide se dirige a un destinatario, ordenándole la entrega de la suma de dinero a la persona que en esa carta orden de crédito dice, ¿verdad? En la que se le indica, y a quién se le llama tomador o se le llama beneficiario. Esa es la definición del contrato de carta orden de crédito. Los sujetos que aparecen es el dador, que es la persona que otorga esa carta orden de crédito, el destinatario, que es la persona que va a recibir esa carta orden de crédito, y tenemos también una persona que es el tomador o el beneficiario, que al final es la persona que es la que va a recibir la cantidad de dinero que se le extiende. Carta orden de crédito, entonces, es un contrato que se formaliza siempre por una carta orden de crédito,
en la cual se le expide directamente a una persona, que es la persona, el tomador o el beneficiario, ordenándole a este la entrega una suma de dinero a la persona que en el mismo se indica y a quien se le va a llamar tomador o beneficiario. ¿Cuál es la función principal de la carta orden de crédito? Es facilitar que una persona, es decir, el tomador o el beneficiario, pueda disponer de dinero en efectivo en otra plaza distinta a aquella en que se emite el documento. Veamos entonces un ejemplo fácil de una carta orden de crédito. Las cartas órdenes de crédito podría ser, por ejemplo, una persona que sea extranjera y que viene a nuestro país y que tenga el deseo de poder trabajar o de poner una suma de dinero a su disposición, pero que no tiene, por el tiempo que va a estar acá, por ejemplo, no tiene una tarjeta que esté habilitada en el país. Por ejemplo, hay países que no permiten el uso de determinadas tarjetas de crédito, mucho menos de débito, que la empresa en donde él maneje sus finanzas, pues no tenga representatividad o no esté conectado o no exista conectividad con una institución de crédito, por ejemplo, en el país en donde se va a visitar, pero que la persona entonces necesita tener disposición del efectivo en ese país por ese pequeño tiempo que va a estar. Entonces puede solicitar que se les tiene una cuarta orden de crédito. Entonces, por ejemplo, puede ser un banco de México le envía una carta orden de crédito a un banco en Guatemala que le dice que le ponga a su disposición, por ejemplo, 50,000 quetzales, ¿verdad? Y que esa persona lo puede recibir en ese lugar. Entonces, él deposita o tiene el efectivo en este Banco de México le entrega o le envía carta orden de crédito a un banco en Guatemala y la persona viaja sin tener en efectivo el dinero, sin llevarlo con él, pero en el Banco de Guatemala recibe esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque ya tiene un documento que respalda que es esa famosa carta orden de crédito. En Guatemala le llamamos carta orden de crédito, pero en otros países tiene otro distinto nombre, ¿verdad? Pero acá en Guatemala debe surtir como efectos de ese instrumento que se llama carta orden de crédito, ¿verdad? Entonces, lo que se supone acá es que una persona no tiene disponibilidad en relación a tener ese dinero en efectivo y necesite que se lo pongan, ¿verdad? Que se lo puedan disponer en determinado lugar y que no tiene tiempo para abrir una cuenta bancaria, llenar todos los requisitos, que no tiene tiempo a esperar una tarjeta, que no tiene tiempo a esperar una chequera y que necesita tener disponible ese dinero, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la función es facilitar que el tomador pueda disponer de dinero en efectivo en otra plaza distinta en donde se está emitiendo ese documento. Es decir, que de donde se extiende esa carta de orden de crédito, tiene él que disponer en otro lugar de esa cantidad de dinero. Vamos a ver carta de orden de crédito, vamos a ver qué es un contrato que se formaliza siempre en un documento y ese documento es al que se le va a llamar la carta de orden de crédito, ¿verdad? Que se va a extender siempre en beneficio del tomador o de ese beneficiario y se dirige a un destinatario, ¿verdad? Dándole la orden que pueda tener disponible cierta cantidad o suma de dinero. ¿Cuál es la revocabilidad o cómo se va a revocar el dador de una carta de orden de crédito, salvo en el caso de que el tomador haya entregado en efectivo el importe de la carta o la haya satisfecho de otra forma? Podrá revocarla en cualquier tiempo poniéndolo en conocimiento del tomador y de aquel a quien fuere dirigida. Es decir, que con otro documento, con una llamada, con un documento que tenga validez, le puede dar finalización a esa carta orden de crédito. ¿Cuál es la obligación del dador? El dador de una carta de orden de crédito queda obligado. ¿Quién es el dador? El otro banco. Hacia la persona cuyo cargo la dio por la cantidad que ésta pague en virtud de la carta, dentro de los límites que se hayan fijado dentro de ese documento. El plazo, cuando en ella no se indique otro plazo, el plazo de una carta orden de crédito será de un año, contado desde la fecha de que se ha extendido ese documento. Pasado el plazo que en la carta o se señale, o si tiene, por ejemplo, ya señalada la fecha de finalización del contrato, no tenemos que esperar ese año, ¿verdad? Transcurrido en ese tiempo, entonces, la carta quedará evidentemente cancelada. Vamos a ver ahora el siguiente contrato, que es las tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito la tenemos en el artículo 757 de nuestro Código de Comercio y dice así: la tarjeta de crédito es un documento de gran difusión en el tráfico comercial que, sin embargo, carece de exposición entre los autores del derecho mercantil. Actualmente nosotros tenemos una ley de tarjetas de crédito que está suspendida
se interpuso una inconstitucionalidad dentro de esta ley de las tarjetas de crédito y pues lamentablemente debido a eso tenemos un atraso extremadamente que nos está haciendo daño a todos los guatemaltecos porque hay tantas, ustedes no me dejarán mentir, tantos abusos en relación al cobro excesivo de mora de intereses y de capitalización de intereses y de cobros indebidos en las tarjetas de crédito, puesto que no tenemos una legislación que sea clara en relación al uso de las tarjetas de crédito. Aquí me detengo para recordar que nuestro derecho mercantil es un derecho internacional, es un derecho cambiante, es un derecho que no lo podemos detener. ¿Recuerdan cuando vimos las características de este derecho mercantil que tiende a ser internacional, que tiende a ir adelante de la legislación? Es decir, que no podemos detener el uso de las tarjetas de crédito por el hecho de no tener una legislación correcta dentro de nuestro país. Sí se debería poner mucho y se debe tener mucho cuidado en relación a su utilización porque hay una desprotección exagerada de los usuarios de las tarjetas de crédito. Entonces, esa ley que está suspendida, lamentablemente no se puede crear otra ley porque no hay una resolución en la ley, en la interposición del amparo de esta ley. Ya había salido en vigencia, pero inmediatamente es suspendida porque se interponen amparos, no solo uno, sino muchos, puesto que hay muchos intereses en relación a no tener una legislación clara en el uso de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no se puede crear otra porque esa está suspendida y no se sabe si va a seguir o no, no se sabe qué fallos se le van a dar y entonces se encuentra suspendida y no se puede hacer otra ley porque no puede haber doble legislación en relación a un mismo asunto. Constituye un ejemplo de cómo la práctica comercial va haciendo que surjan instituciones no contempladas en los textos doctrinarios. Todos oímos hablar de las tarjetas de crédito que muchos manejan como medio para facilitar la adquisición de satisfactores mediante la transacción de créditos. En Guatemala únicamente contamos con el artículo 757 de nuestro Código de Comercio y pues hay unos artículos en relación a la ley de bancos y grupos financieros, en relación a la eh, ley de actividad aseguradora, otras leyes que son mercantiles pero que están muy dispersas y que pueden en algún momento hacer referencia a las tarjetas de crédito, pero no tenemos una específica que nos hable de la letra de crédito, ¿verdad? La operatividad de la tarjeta de crédito en Guatemala funciona en sociedades como cuentas SIA o sucursales comerciales extranjeros como American Express, Diners Club Internacional y Master, por ejemplo, Visa, ¿verdad? Que son las que entregan estos documentos como tarjetas de crédito y que se dedican a extender y a formalizar la celebración de la entrega de las tarjetas de crédito, pero pues como son contratos previamente redactados mediante formulismos, y viene ya el formulario hecho, entonces nosotros no podemos cambiar como usuarios las disposiciones que tenemos en esos títulos de crédito, ¿verdad? Sino que así como cuando compramos una casa, un electrodoméstico, aquí a veces ni leemos todo el documento, lo mismo pasa con el uso de las tarjetas de crédito. Por eso hay una desprotección en relación al uso. El artículo 337 de nuestro Código de Comercio. La persona entonces que tenga interés en poseer un documento o una tarjeta de crédito concurre a estas empresas en donde se le investiga su capacidad económica, su vocación de pago, que no aparezca, por ejemplo, la famosa frase que nos dicen que no tenga su NIT en rojo, dicen, ¿verdad? Para que pueda tener uno acceso a una tarjeta de crédito. Y entonces, si resulta elegible para la empresa donde se está solicitando esa tarjeta de crédito, se celebra entonces un contrato de tarjeta de crédito por el cual el comerciante que extiende el documento se compromete a pagar hasta una suma determinada las compras que va a realizar al crédito que el titular haga con los comerciantes que están afiliados al sujeto que extiende la tarjeta de crédito, ¿verdad? Es decir, en los lugares donde puedan aceptar esas tarjetas de crédito. El propietario entonces del documento paga una suma por su utilización según el plazo, incluso puede tener cargos por, no sé, por ejemplo, un seguro que se le paga, ¿verdad? Por extravío o por algo que le pueda suceder. Entonces, él tiene que garantizar la forma en la cual va a realizar esos pagos. Y entonces autoriza para que se le hagan los descuentos y para que se le hagan las capitalizaciones en caso de no cumplir el pago en el tiempo requerido.
El tarjetaviente entonces llega a un almacén afiliado y compra al crédito una mercadería o hace uso del servicio de la tarjeta de crédito y el dador le paga al afiliado, es decir, el banco le paga al supermercado, digamos, ¿verdad? Le paga la cantidad, si yo gasté 1,000 quetzales, entonces el banco le paga, la persona que me extendió la tarjeta de crédito le paga a el supermercado, digamos, los 1,000 quetzales y entonces yo tengo la obligación de pagarle al banco esos 1,000 quetzales que yo estoy utilizando al crédito. Pero aparte de eso, si yo no pago en el tiempo convenido ni el plazo estipulado y a la fecha del corte, ¿verdad? De la tarjeta de crédito, no tengo al día yo los pagos, entonces tengo que pagar aparte de esos 1,000 quetzales que yo consumí en crédito, tengo que pagar la mora, los intereses, los recargos y todo lo que yo haya firmado, aún no me haya dado cuenta al momento de recibir esa tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces ahí es en donde se van dando los problemas. Si se puede usar muy bien la tarjeta de crédito, es un documento muy seguro, es un documento que nos permite negociar de forma nacional e internacional, pero hay que tener mucho cuidado en relación a cómo se usan las tarjetas porque no existe lamentablemente y estas instituciones bancarias y financieras pues no tienen un límite, porque esto, recuerden ustedes que en el derecho mercantil, y lo miramos la semana pasada, la capitalización de intereses se presume, es decir, no le van a preguntar a usted si no van a capitalizar sus intereses y de una vez se los van a cargar y de una vez le aumentan. Por eso hay personas que deben de una tarjeta de crédito 10,000 quetzales y al mes ya deben 40,000 quetzales. Y al siguiente mes ya son 65,000 quetzales. Y así muchas personas están embargadas, más si tienen cuentas con el Estado o que si son empleados del Estado, entonces se les embargan las cuentas y ya no pueden tocar ese dinero, es decir, se les depositan salarios y pagos y todo, pero ya no pueden disponer de ese dinero porque están embargadas las cuentas. ¿Tiene la autorización de hacerlo? Sí, sí, porque usted inmediatamente está firmando todo. Si usted lee, ¿verdad? Esas letritas así pequeñas al momento de recibir una tarjeta de crédito, va a ver todo lo que usted les autoriza hacer a ellos en su contra si usted no cumple responsablemente con los pagos. Entonces, vamos en relación a este título de crédito. Vamos ahora con el crédito documentario y el crédito documentario lo encontramos en el artículo 758 de nuestro Código de Comercio. Y vamos a ver cómo está. Este es algo que está pasando mucho, ¿verdad? Por este contrato, un sujeto llamado acreditante, ahí estamos con el primer sujeto, se obliga frente a otro llamado acreditado, ahí estamos con el otro sujeto. ¿Qué es lo que se va a obligar a hacer? Dice, a pagar o contraer una obligación por cuenta de este y en beneficio de un tercero beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado. En la práctica, el acreditante lo celebra por medio de contratos de adhesión en donde el banco tiene ya preestablecidos los términos de su contratación. Su uso es en transacciones de plaza a plaza y permite que el comprador cumpla con su obligación de pagar antes de recibir el objeto de mercadería comprada, mientras que el vendedor recibe el precio antes de consumarse la compraventa. El documento por medio del cual se formaliza un contrato de crédito documentario se le llama una carta de crédito. El beneficiario podrá transmitir el crédito documentario si se le ha facultado para ello. Si la carta de crédito no indicare fecha de vencimiento, se entenderá que el crédito estará en vigor por 6 meses contados a partir de la fecha de la notificación del beneficiario. Ahorita les pongo un ejemplo. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es bilateral, es típico, es nominativo. Bilateral porque hay dos personas. Típico o más personas, ¿verdad? Típico porque está en la ley, nominativo porque tiene nombre según la ley, es oneroso porque hay dinero, principal porque no necesita de otro, es formal porque necesita ese documento, ¿verdad? Que es la carta de crédito, es consensual porque tiene que haber consenso entre las cosas, es real porque hay que entregar algo y es de tracto sucesivo porque se dan prestaciones periódicas. ¿Cuáles son los sujetos de este contrato? Es el acreditante, el acreditado y el beneficiario. Ejemplo, pagar deudas o comprar algo contrayendo una deuda nueva. Y regreso a la diapositiva anterior para ponerles el ejemplo y luego leer otra vez la definición. Resulta que hay una persona, una familia, unos esposos que quieren comprar una casa
Y la casa tiene un valor, por ejemplo, de 1.000.000 de quetzales, pero ellos no tienen el 1.000.000 de quetzales para pagarlo de junto, pero sí tienen el enganche o tienen la capacidad para pagar por cuotas. Entonces van y resulta que le dicen, fíjese que queremos comprar esta casa, saber, y dice la constructora, fíjese que nosotros trabajamos a través de un banco, fíjese, ahí entra la otra persona o el otro sujeto. Tenemos entonces, vayan ustedes con el banco, entreguen esta documentación y vean si califican para que les den el crédito. Entonces, la familia va al banco, el banco les presta el 1.000.000 de quetzales, les dice, bueno, van a tener una cuota, no sé, por ejemplo, de 8.000 quetzales mensuales por X años y entonces ustedes les salen beneficiarios para ese crédito. Pero ese 1.000.000 de quetzales no se los vamos a dar a ustedes, sino se los vamos a dar directamente para pagar la vivienda que ustedes están adquiriendo. Entonces, hay ahí un documento, ¿verdad? Que se extiende y ese documento es para que ellos tengan la garantía de que al momento de que ellos terminen de pagar el crédito con la institución bancaria, van a tener la propiedad 100% de la casa que están adquiriendo, ¿verdad? Y el banco la compra para ellos, la hipoteca a favor del banco y el banco paga la vivienda y ellos se quedan pagando, la familia se queda pagando con el banco. Leamos otra vez. Por este contrato, un sujeto llamado acreditante, que es el banco, se obliga frente a otro llamado acreditado, es la familia, ¿verdad?, a pagar o contraer una obligación por cuenta de este, es decir, de la familia, ¿verdad?, del acreditado, y en beneficio de un tercero beneficiario, que en todo caso sería la persona, ¿verdad?, o los que están adquiriendo o vendiendo algo, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado. Entonces ahí estamos, el acreditante da una cantidad de dinero al acreditado, cambiémoslo aquí, que aquí sería en realidad, sería la constructora que recibe el dinero y el beneficiario sería la persona que está recibiendo ese dinero, pero con las condiciones que pone al final el acreditado. Entonces ahí tenemos un contrato, ¿verdad?, de crédito documentario. ¿Por qué? Porque es un crédito, pero no cualquier clase de crédito. Es un crédito que tiene en medio un documento importante. ¿Y cuál es ese documento importante que aparece en este crédito? Es la propiedad de esa vivienda. La propiedad de esa vivienda, porque ellos tampoco le va a quedar la propiedad a la constructora, porque la constructora ya recibió el dinero, ya se cobró. Tampoco le puede quedar a las personas como propietarios porque no han terminado de pagar el crédito. Y tampoco el banco no le interesa comprar la casa o adueñarse de la casa, sino recuperar el dinero con sus intereses. Entonces, hay un documento, ese documento podría ser una carta de crédito, ¿verdad? Con garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque es a favor del banco hasta que ellos terminen de recibir la cantidad completa que le están poniendo a disposición al acreditado o al beneficiario, ¿verdad? Ahí estamos en relación a un ejemplo de un crédito documentario. Y vamos a ver, ya vimos las características, la responsabilidad bancaria está en el 763, leámoslo. Los bancos responderán frente al acreditado conforme a las reglas del mandato y deberán cuidar escrupulosamente de que los documentos que el beneficiario presente tengan la regularidad que establecen los usos del comercio. Por eso ahorita estamos viendo estos contratos que son de operaciones crediticias, porque tienen que ver mucho las financieras y las instituciones bancarias. Vamos a ver con otro contrato que es el contrato de servicio y, perdón, otra clasificación de contratos. Y vamos a iniciar a ver ahorita los contratos de servicio y de colaboración empresarial. Y si ustedes quieren, ahí arriba del artículo 766, escriban esa clasificación y ahorita vamos a ver, todos los que vienen ahorita ya no son contratos de crédito, sino que son contratos de servicio y de colaboración empresarial. Y el primero de ellos es el contrato de fideicomiso. Ese es el contrato de fideicomiso. Yo no sé si ya un compañero me había preguntado antes sobre esto, pero no habíamos visto todavía el contrato de fideicomiso. Ahorita vamos a quedar más claro en relación a este contrato. Bueno, vamos a iniciar diciendo que los contratos de fideicomiso en Guatemala únicamente los puede otorgar una entidad bancaria, no los puede otorgar nadie más como en otros países.
Del contenido del Código de Comercio de Guatemala, específicamente lo que tenemos en el artículo 766, que habla de las características del fideicomiso, y el artículo 793, que habla, vamos a ver, en relación a los honorarios de la persona que va a figurar dentro del contrato de fideicomiso, podemos decir que el fideicomiso es un negocio jurídico por el que una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a otra llamada fiduciario. Y ahí tenemos los dos sujetos que aparecen dentro del contrato de fideicomiso. A uno le vamos a decir fideicomitente y a otro se le llama fiduciario, con fines específicos y en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Es decir, que existe el fideicomitente, que es la persona que va a otorgar, ¿verdad? El fideicomiso, ¿verdad? Y transfiere a otra que se llama fiduciario. ¿Y quién es el beneficiario de ese contrato? El fideicomisario. Entonces, ¿cuáles son las características específicas de ese contrato de fideicomiso? Primero, que es un negocio que puede presentarse como acto unilateral o por testamento, o como acto bilateral por contrato. Cuando hablamos de un contrato unilateral o por testamento, estamos hablando de un acto de última voluntad. Recuerden ustedes que los actos de última voluntad son unilaterales, es decir, que nadie conoce de ellos, sino hasta que la persona ha fallecido y se da a conocer el testamento, ya sea común, como abierto, como conocemos las distintas clases de testamento en la República de Guatemala. Es un acto único, ¿verdad? Unilateral. O puede ser también por medio de un contrato, y ahí ya no es un contrato unilateral, sino es bilateral. También es un contrato oneroso porque representa dinero, es un contrato nominado porque aparece en nuestro código de comercio, es un negocio típico mercantil porque está legislado en nuestro código mercantil o código de comercio, es formal porque tiene que darse a través de un contrato o en todo caso, si es un acto unilateral, tiene que llenar los requisitos en un testamento siempre con una entidad bancaria o una entidad financiera. Debe constar necesariamente en escritura pública en las dos formas de presentarse a la institución. Ahí estábamos, unilateral o bilateral, ¿verdad? Es de trato sucesivo porque la consumación del negocio se prolonga con el tiempo y es consensual cuando se formaliza mediante un contrato y no mediante un testamento. Esas son las características generales de lo que es el fideicomiso. ¿Cuáles son los elementos personales del contrato? Encontramos el comitente, que es la persona que mediante un testamento o la celebración de un contrato transfiere bienes con un fin específico. El fiduciario, que es a quien se le confían los bienes fideicometidos y que se le encarga de darles el destino que se previó en el instrumento constitutivo. Y el fideicomisario, que es la persona que va a resultar beneficiada con motivo de la ejecución del fideicomiso, ¿verdad? Ahí estamos hablando en relación específicamente a nuestros contratos de fideicomiso. Muy bien, vamos ahora a hablar las clases de fideicomiso que tenemos. Hay un fideicomiso que es el fideicomiso de garantía. Este fideicomiso de garantía es aquel fideicomiso que se instituye para garantizar el cumplimiento de obligaciones especialmente crediticias. Un fideicomiso de garantía, ¿verdad? Es decir, que existen responsabilidades y para dar ese cumplimiento, entonces se va a celebrar un fideicomiso de garantía. El fideicomiso de administración es aquel en el que el fiduciario administra los bienes fideicometidos y otorga contratos de arrendamiento, puede cobrar rentas, puede pagar impuestos, toma medidas de conservación de los bienes, etcétera, en beneficio siempre del fideicomisario. Y por último, tenemos el fideicomiso de inversión. Este fideicomiso se da cuando el fideicomitente transfiere bienes destinados a ser invertidos en ejecución del fideicomiso. En sí, el fideicomiso de garantía lo que hace es que se celebra el contrato de fideicomiso, pero tiene una garantía. El fideicomiso de administración, la persona se responsabiliza a administrar por otra, ¿verdad? Que ha sido beneficiaria por el contrato de fideicomiso, es decir, el fideicomisario, que es el que recibe el beneficio, esta persona, o el fiduciario, se va a responsabilizar a administrar lo que quedó en beneficio de otra persona. Y en el contrato de fideicomiso de inversión, esta persona, aparte que va a administrar esos bienes, también va a hacer inversiones importantes que suponen un incremento del patrimonio del fideicomisario.
Yo no sé si ustedes han escuchado, quizás en historias de Guatemala, pues no es que no existe el contrato de fideicomiso, sino que no son muy, ¿cómo podemos decir? No son conocidos, pero por ejemplo en el medio artístico, por ejemplo, hay una persona que ya tiene un fideicomiso a favor de sus hijos. Él tiene dos hijos y él ya firmó contrato de fideicomiso con un banco en Europa en donde él le da una cantidad de dinero a sus hijos. No tengo ahorita la cantidad, pero digamos que sean, por ejemplo, 500 millones de dólares y entonces dice que cuando tenga, si él no esté, entonces cuando ellos cumplan, por ejemplo, 25 años de edad, se les va a dar por ejemplo, el 10% de esa cantidad de dinero, que cuando ellos cumplan, creo que 35 o cuando se gradúen de la universidad, se les va a otorgar a cada uno otro 20% en relación a ese fideicomiso, que cuando ellos contraigan matrimonio, tengan una pareja estable, comprobada, que se les va a dar otro 20% de ese fideicomiso y así él ya les dejó repartido ese contrato de fideicomiso a lo largo de su vida, asegurándose que ellos no vayan a gastar o malgastar la fortuna que él les está heredando o que les va a dejar en fideicomiso, llegue a una edad adulta y a seguir disfrutando de los beneficios o del dinero o de la herencia que esta persona les da. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Hay otros contratos de fideicomiso que se han dado a conocer también, por ejemplo, que son unilaterales o por testamento, en donde se les dice, ¿verdad? Que cuando tenga su primer hijo se le va a dar una cantidad de dinero, que cuando contraiga matrimonio se le va a entregar otra cantidad de dinero, que si va cuando tenga determinada edad se le va a entregar otra cantidad de dinero y entonces ese es un contrato podría ser un fideicomiso de administración o podría ser un fideicomiso de inversión o ambos, es decir, de administración y de inversión, es decir, que se les va a ir administrando la cantidad que está fijada dentro del contrato de fideicomiso y también se va a ir haciendo inversiones importantes con ese dinero que va a tener el fiduciario, ¿verdad? Que es la persona que es la que va a hacer la administración o tiene en su poder el efectivo para hacer, para celebración del contrato de fideicomiso. En Guatemala, el contrato de fideicomiso tiene que ser una institución financiera o bancaria y nunca puede ser una persona en particular, ¿verdad? Eso nos va a quedar claro. El ejemplo aquí hay cuando en un contrato una persona le transfiere la propiedad de determinados bienes a otra, en donde esta última la ejerce en beneficio de quien se designa en el contrato hasta que se cumpla un plazo o una condición. Es decir, va a administrar ese dinero hasta que se cumpla un plazo, por ejemplo, que cumpla 30 años o una condición, por ejemplo, que se gradúe de la universidad. ¿Verdad? O que tenga su primer hijo varón, entonces, o su primer hija mujer, o que contraiga matrimonio, qué sé yo. Entonces ahí estamos hablando de un contrato que va a cumplir un plazo o que va a cumplir una condición. Permite al inversor invertir su capital en un negocio que será manejado por un experto que supone que actúa con prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, sobre la base de la confianza depositada en él en defensa de los bienes fideicometidos, ya que se comporta como el nuevo propietario y se le paga a esa persona para que administre, no lo hace de gratis. Y los objetivos del fideicomiso. Si no es así, el fiduciante o el beneficiario pueden exigir la retribución por los daños y perjuicios causados. Ese es un ejemplo de un contrato de fideicomiso. Muy bien. Otro contrato de servicio y de colaboración empresarial lo tenemos con el contrato de transporte. Y vamos a ir rápidamente con el contrato de transporte, compañeros. Y este contrato lo tenemos en el artículo 794 de nuestro Código Civil. Y dice así, le damos el 794. Por el contrato de transporte, el porteador, subrayemos esa parte porque ahí encontramos al sujeto de este contrato, que es el porteador. Se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Subrayemos esa otra parte porque es el consignatario, es la otra persona que aparece como sujeto del contrato de transporte. Entonces tenemos el porteador y el consignatario.
Conforme esta norma, podemos decir que es un contrato por el cual una persona llamada porteador se obliga por el pago de un dinero a conducir personas, por ejemplo, un bus, ¿verdad? Urbano, extraurbano, que pase o que transporte personas de un lugar a otro. O cosas, por ejemplo, tenemos en Guatemala, no voy a decir empresas, pero hay muchas empresas que se dedican al transporte de mercaderías de un lugar a otro. Este concepto es aplicable al contrato de transporte terrestre, al transporte aéreo o al que tenga el agua como vía de comunicación, ya que el régimen jurídico del negocio es genérico. ¿Cuáles son las características del contrato de transporte? Es consensual, es bilateral, es oneroso, es principal, es conmutativo y estas características ya se las expliqué yo la semana pasada, así que dijimos que era solo para recordar y para entender mejor los contratos mercantiles. ¿Qué clases de contrato de transporte existen? En Guatemala solo es factible hablar de dos clases de transporte y es el contrato de transporte de personas y el contrato de transporte de cosas. El de transporte de personas tiene por fin conducir al sujeto de un lugar a otro. Es decir, si yo me subo en X camioneta, es para llegar, por ejemplo, a otro lugar, a otro departamento, y entonces ese es un contrato de transporte de personas. Esta persona recibe el calificativo de pasajero. ¿Quiénes serían los sujetos entonces en el contrato de transporte de personas? Sería el porteador y el pasajero. Y el otro contrato es el contrato de transporte de cosas. El contrato entonces de transporte de cosas se va a referir siempre a la actividad de la transportación de un lugar a otro de mercaderías o de cosas mercantiles, cuya propiedad por la naturaleza de la relación es ajena del porteador, porque si yo llevo equipaje en mi vehículo, pues no soy un transportista, porque las cosas son mías. Pero si yo me dedico a transportar cosas de otra persona, entonces ya estoy hablando de un contrato de transporte de cosas. ¿Cuáles son los sujetos en un contrato de transporte de cosas? Sería el cargador, el remitente y el consignante. O el porteador, el fletante o el transportista, o también llamado consignatario o destinatario. Ese es el contrato de transporte. Vamos a ver cosas importantes en relación a este contrato. Este es un contrato siempre por adhesión. Compra usted un boleto de avión, ya le dicen, incluso usted puede elegir solo entre a veces, entre los números de vuelo, ¿verdad? De asiento, pero no le preguntan otra cosa. No le van, mire, este tiene escala en Panamá y después se va, por ejemplo, a, a Nueva York, digamos, ¿verdad? Pero no le van a preguntar a usted si usted quiere ese, sino de una vez le dicen en dónde hace escala, a qué hora tiene que estar o qué disposiciones de horario tiene para que usted elija, pero solo entre las opciones que ellos dan. Este es un contrato siempre por adhesión, ya sea aéreo, ya sea terrestre, ya sea también de transporte de mercaderías, ¿verdad? Vamos a ver que en relación a esto vamos a tener en cuenta la ley de transporte, que es el decreto 253, y también el código municipal para interpretar conjuntamente con estos otros cuerpos legales las disposiciones generales de nuestros contratos de transporte. Vamos a ver en los retrasos. El porteador responderá en el artículo 803, estoy leyendo el 803, el porteador responderá por los daños que sufran los pasajeros por retrasos o incumplimiento del contrato si se deben a culpa de la empresa. Esto se da mucho, por ejemplo, en cuando un avión se descompone o tiene algún problema para la salida en la hora en punto y entonces las personas tienen que esperar que salga otro vuelo o esperar a que se corrijan los problemas que se han tenido en el transporte aéreo. Y entonces, ¿verdad? Yo tuve una oportunidad, una hermana que tenía un vuelo, no sé si era de madrugada, yo creo que era muy de noche, y entonces, según nosotros, ya estaba ella en viaje, y no, cuando recibimos una llamada, nos estaba llamando de un hotel, porque la empresa de aviación le había pagado el hotel, el transporte del aeropuerto de aquí de Guatemala para el hotel y después a la hora que les avisaron, ellos estaban listos ya para otra vez tomar el transporte terrestre para llegar a verlos al aeropuerto y abordar nuevamente el avión, ¿verdad? Entonces, se refiere a que los retrasos van a correr por cuenta del transportista o del porteador. El artículo 804, el porteador, y esto es muy importante, deberá entregar al pasajero un boleto o un billete en donde conste la denominación de la empresa, la fecha del viaje, el número de piezas de equipaje y las demás circunstancias del transporte. Recuerdan ustedes ahora, en Guatemala también hay una obligación de los transportes
de personas para que tengan que pagar siempre un seguro para que ese seguro cubra en caso de accidente o alguna avería a las personas que están dentro de ese transporte, ¿verdad? Entonces ahí hay un letrero en donde generalmente dice que exija uno su boleto para tener el derecho o condición de asegurado. Entonces debemos exigir ese pequeño boleto porque eso es lo que garantiza que yo estaba viajando en ese lugar, ¿verdad? O en ese transporte. Ahí estamos en relación al contrato de transporte de personas. La otra semana voy a trabajar sobre el contrato de transporte de cosas. Ya me estoy quedando sin tiempo para trabajar, pero voy a trabajar unos 10 minutos de preguntas, compañeros, para si alguien tuviera alguna duda en relación a los contratos que trabajamos en esta tarde. Y si no, pues ustedes me dicen para dejar de... pero yo creo que ahí nos vamos a quedar para terminar a las 5 que tenemos nuestro horario a esa hora. Voy a ir con las preguntas que ustedes puedan tener. Las diapositivas, quienes reciben diapositivas, compañeros, compártanla con nosotros, compañeros, para que ustedes puedan tener todos el juego de las de diapositivas correctas y puedan ustedes también observar las clases que están previamente grabadas en cada una de las semanas y puedan repasar en cualquier momento el contenido que estamos viendo semana a semana. Voy a ir con preguntas para terminar estos minutos que me quedan de clases. Vamos a ver qué preguntas tengo ahora. Me están cargando ya que tengo problema para cargar un poquito el correo, pero ahí está ya bajando. Mm, ahí está. Vamos a ver, diapositivas. Esta semana se da mucha bendición. Gracias, compañera Carol. Ya le envío las diapositivas en un ratito. Me proporciona las diapositivas de las clases anteriores, QR de las clases, diapositivas, diapositivas. Creo que la mayoría es para que les envíe diapositivas, compañeros. ¿Tienen alguna? Aquí hay una pregunta. Dice, solo vamos a terminar de cargar que no puedo. Bueno, ahí está. Dice, buena tarde, en relación al contrato de fideicomiso, ¿solo un banco puede ser el fiduciario? Sí, compañero. Solo entidades bancarias o financieras pueden celebrar contratos de fideicomiso en Guatemala. No hay, es ilegal que se firme un contrato de fideicomiso, de administración o un contrato de fideicomiso de inversión con una persona en particular. De hecho, no se puede hacer, ¿verdad? Sino solo tiene que ser una entidad que haya pasado por todos los estándares de calidad y de calidad y de supervisión que están siempre con la superintendencia de bancos. Entonces, ellos son los encargados de autorizar quiénes pueden y bajo qué estipulaciones se puede celebrar los contratos de fideicomiso. Ahora bien, los contratos de fideicomiso sí podemos decir acá que no son contratos mediante formulismo, es decir, que ya están hechos los contratos de fideicomiso y que solo la persona llega y los firma. No, estos sí no, estos sí se firman directamente y como recuerden que la mayoría de los contratos de fideicomiso representan la inversión de mucha cantidad de dinero, entonces lo que se hace es pues que se hacen las estipulaciones de acuerdo a cómo le conviene tanto a la empresa que va a figurar como fiduciaria y también al dueño del capital. También no vamos a ver que todos los contratos de fideicomiso tienen que ver con dejarle algo a una persona. No, por ejemplo, yo tengo una empresa y yo tengo cierta edad y ya no quiero
seguir yo administrando mi empresa, entonces puedo celebrar un contrato de fideicomiso con una empresa, un fideicomiso de administración con una empresa financiera, ¿verdad? O una entidad bancaria. Entonces yo puedo ir y le puedo decir, mire, yo soy dueña de esta empresa, pero yo ya no tengo el ánimo de seguir realizando la administración y viendo todo, entonces voy a contratar a esta empresa y esta empresa o grupo financiero o bancaria lo que va a hacer es que va a ejercer la completa administración mediante un contrato de fideicomiso de administración. Entonces ellos me van a, eh, se van a cobrar lo que ellos, según el pacto que hayamos hecho, el contrato que hayamos celebrado, se cobran todos los gastos y entonces ellos ponen un gerente, ellos hacen las inversiones, ellos hacen todo lo necesario y yo únicamente pues recibo cuentas de la empresa financiera o bancaria, ¿verdad? Pero actualmente y en Guatemala solo lo puede hacer una empresa financiera o bancaria. Vamos con otro, y era en relación a las tarjetas de crédito. Vamos a ver acá. Compañero Marvin dice 757 y 757 b dicen inconstitucionales. Quiere saber los fundamentos para los intereses que fijan las tarjetas de crédito. Vamos a revisar el 757. Fíjese bien. Sí es cierto, hay una nota de inconstitucionalidad, pero no es para la totalidad del artículo, ¿verdad? Entonces, el 757, de una vez dice aquí, de conformidad con los expedientes 994, 2003, están todos de la Corte Suprema, del 21, el artículo 757 bis fue declarado inconstitucional. Entonces, el 757 bis es el inconstitucional y por eso es que tenemos únicamente el artículo 757 con la reforma que data del 2003, si no estoy mal, en relación a la estipulación de las tarjetas de crédito. Ahora, cuando me dice, la pregunta es, quiero saber en qué fundamenta para los intereses que fijan las tarjetas de crédito. Tenemos la ley de bancos y grupos financieros, tenemos también la supervisión que hace en sí el Estado de Guatemala a través de sus entidades estatales para verificar. Recuerdan ustedes, quizás ustedes eran tal vez muy jóvenes, pero hace muchos, bueno, no muchos años, pero sí relativamente hablemos de unos, yo calculo que unos 15 años aproximadamente, unos 12 años, pues hubo la quiebra de dos bancos importantes o dos instituciones bancarias importantes en Guatemala. No les voy a decir los nombres, pero estos bancos eran de los aparentemente que tenían más solvencia a nivel de todo el país y se llevaron toda la cantidad de dinero. A partir de que se declaran en quiebra y que se van del país todos los socios de estos bancos, ¿verdad? Entonces resulta que se hacen importantes reformas a nuestras leyes financieras. Tenemos, por ejemplo, que ahora las sociedades anónimas ya no son anónimas porque hay obligación de publicar quiénes van a ser los socios de estas entidades bancarias. También tenemos la superintendencia de bancos que crea mecanismos más estrictos para poder analizar y para poder llevar un control más estricto en relación a los estados y quiénes son los grupos financieros que tienen más solidez verdaderamente en el estado de Guatemala y se crean importantes reformas. Sin embargo, no alcanzan para poder proteger mucho al usuario. Por eso es que los intereses que están fijados en las tarjetas de crédito, lo que sucede es de que la tarjeta de crédito permite la capitalización de intereses en su mayoría. Cuando se habla de que capitalizan intereses es que si usted tiene una tarjeta de crédito que tiene un soporte, por ejemplo, yo tengo que tiene un soporte de 10,000 quetzales, y entonces yo llegué a mi tope de los 10,000 quetzales. Después de esos 10,000 quetzales yo ya no los estoy pagando, sino solo estoy pagando la cuota mínima. Entonces solo estoy pagando intereses, pero no estoy aportando a mi deuda que son los 10,000 quetzales. Entonces yo pido un extrafinanciamiento o me dicen, mire, le vamos a dar un extrafinanciamiento para que siga usando su tarjeta de crédito. Le vamos a dar otros 10,000 quetzales de extrafinanciamiento. Entonces ya no tengo 10,000, sino un tope de gasto de 20,000 quetzales. Vuelvo y utilizo esos 10,000 quetzales sin pagar los primeros 10,000 quetzales y ya tengo el tope otra vez de compras a 20,000 quetzales y sigo pagando únicamente el mínimo. Entonces, pues hasta ahí quizás todavía no haya mucho problema, pero ya necesito ir pagando un poco en relación a amortizar esa deuda. Pero si yo no lo hago, entonces estos intereses que yo no estoy pagando o lo que yo estoy quedando
que no están amortizando esos pagos, entonces se van a los intereses. Si yo tenía que pagar una cuota mínima de 2,000 quetzales y no la pagué, entonces esos 20,000 se convienen en 22,000 y entonces los intereses ya no van calculados en 20,000, sino sobre los 20,000. Y así cada mes se van aumentando exageradamente los intereses. ¿Y es legal la cobro de esos intereses? Sí es legal, porque se permite mediante las disposiciones legales actualmente. Porque se supone que se nos dice a nosotros o se los dice a los usuarios cuál es la fecha de corte, cuál es el pago mínimo y que se supone que si yo estoy gastando ese dinero lo tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hay un exagerado cobro en relación a los intereses de las tarjetas de crédito y lo que ellos hacen incluso es vender esta deuda, ¿verdad? Dicen, bueno, ella ya debe 20,000, pero ya sus deudas con intereses y todo ya aumentaron a 40,000. Entonces contratan a otra empresa de cobros, porque eso es lo que pasa, porque ellos se dedican a otras cosas y ellos lo que quieren es recobrar, por ejemplo, de los 20,000 que nos deben, que nos den los 20,000 y a ustedes cobren más. Entonces contratan una empresa de cobros y la empresa de cobros es la que va sumando esos intereses, ¿verdad? Y dicen, bueno, a nosotros nos interesa que pague, pero no solo los 20,000, porque los 20,000 se los vamos a pagar al banco que giró la tarjeta, pero nosotros le vamos a ganar el doble. Entonces ellos empiezan a cobrar y a cobrar, que ya son las famosas empresas de cobranza. Revisen ustedes, yo no sé si está publicada todavía, pero la ley de tarjeta de créditos contenía incluso llamadas mínimas que se podían hacer por día, no sé si por día o por mes a los usuarios, puesto que antes eran, a cada ratito se les llamaba hasta a los familiares, a las referencias, a todos para cobrar, y eso es ilegal, y hay que decírselos a ellos cuando reciben ustedes exageradas llamadas, ¿verdad? Cantidades de llamadas, eso no, eso es totalmente ilegal, ¿verdad? Entonces, nos surge tener claro en relación a la ley de tarjetas de crédito, pero lamentablemente hay sectores que no le conviene tener claro todo eso y por eso es de que lamentablemente no tenemos nosotros una protección en relación a usar este contrato de tipo mercantil. Muy bien, compañera Glendy. Pero miren, yo les he mencionado que no soy yo la que carga los links de mis clases, pero les voy a decir nuevamente a la universidad que les cargue luego los links para que ustedes vuelvan a ver los videos y puedan repasar para sus exámenes. Oyen, pero yo les digo esta semana a ellos. Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Dice, perdone, es la última que respondo. Dice, para el contrato de transporte es necesario que una determinada persona esté inscrito en el registro mercantil para fungir como tal o basta con el ejercicio práctico e informal. Bueno, en el registro mercantil no, pero sí en transportes, ¿verdad? En la Dirección General de Transportes. Ahí sí tiene que tener una autorización, tramitar todos los aportes, los permisos municipales, los permisos departamentales en gobernación y a nivel nacional en la Dirección General de Tránsito, ¿verdad? Entonces se tiene que, y son unas multas bien grandes usted. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a eso, pero te tiene que tener las autorizaciones completas. En el registro mercantil no, porque no son comerciantes, ¿verdad? No son comerciantes declarados en sí. Es un contrato mercantil, pero no tienen obligadamente las partes que están inscritos en el registro mercantil, pero sí en transportes. Entonces, para evitar toda clase de multas. Vamos a ver, diapositivas, diapositivas, una duda. ¿Te sabrá cuándo serán los parciales? Ay, los parciales, ahorita les doy la información, creo que ya me la había enviado. Vamos a ver. Bueno, yo no tengo, no sé si me puede decir, Rosarito, cuándo van a ser los exámenes parciales, los de la segunda unidad ya de parciales. Bueno. Bueno, aquí tenemos parciales 2 y 9 de octubre. Gracias, Rosarito. Tenemos 2 y 9 de octubre, es decir que la otra semana no, hasta la siguiente.
pero según yo tengo entendido, ustedes de mercantil no se examinan el 2, sino seguramente se examinan hasta del 9, porque van a recibir todavía clases conmigo de la semana 13 y hasta después suspendemos clases para que ustedes tengan su examen. Muy bien. Entonces, yo me imagino que el examen parcial con nosotros nos toca hasta el 9 de octubre, así que todavía tenemos días. Entonces, que Dios les bendiga, compañeros. Perdonen esos 5 minutos que les robé, pero continuamos con la otra semana en relación a nuestro contenido de Derecho Mercantil y regresamos con el contenido ya de la semana número 11. Que tengan buena tarde, compañeros.